Uno de los componentes más importantes para el diseño de productos interactivos es la narrativa hipermedia, una estructura narrativa que posibilita que el diseñador use diferentes medios, formatos, hipertextos y enlaces para que el usuario navegue por el contenido digital en la consecución de un objetivo propuesto, como seguir un argumento en un video interactivo, encontrar información sobre viajes espaciales, navegar por un museo virtual o interactuar con una obra de arte hipermedia. Cuando diseñamos productos interactivos, estamos generando objetivos que el usuario alcanzará, trayectorias que se deben seguir, ya sean cerradas o abiertas, y formas de participación. En definitiva, creamos mediante hipertextos, vínculos y multimedialidad una narrativa hipertextual. Pero, ¿por qué narrativa? Según Isidro Moreno, experto en narrativa hipermedia, se tiende a reducir lo narrativo a lo ficcional, olvidando que la narrativa es una superestructura que cobija múltiples estructuras y que, por ejemplo, los productos informativos también son productos narrativos. Por lo tanto, lo primero es entender qué es narrativa. El concepto de narrativa comúnmente se asocia a un género literario que se especializa en relatar acontecimientos en un espacio temporal. Pero la capacidad y el gusto por narrar ha sido una particularidad del ser humano desde la prehistoria y es parte esencial de las formas de expresión y comunicación de las personas. El contenido de la narrativa se ha plasmado por medio de diferentes técnicas, desde la prehistoria hasta la actualidad. Ejemplo de ello son las pinturas rupestres, la escritura en piedra, el papiro, el libro, el teatro de sombra china, la linterna mágica, la fotografía, el registro del sonido, el cine, el video, los videojuegos y los medios electrónicos y digitales. La estructura narrativa clásica es la aristotélica, la cual es un esquema narrativo comúnmente conocido que consta de una situación inicial, complicaciones, resoluciones y situación final. Pero también se puede generar un relato mediante estructuras diferentes a la narrativa clásica y que son denominados por David Bordell y Christine Thompson en su libro El arte cinematográfico como estructuras no narrativas, las cuales son la categórica, la cual divide un tema en partes o categorías. La retórica, que presenta un argumento y expone pruebas que lo apoyen. La abstracta, la cual atrae al público hacia cualidades visuales y sonoras. Y la asociativa, que trabaja la yuxtaposición de imágenes conectadas de forma libre para sugerirle al espectador una emoción o conceptos. Además, los contenidos que ocurren en un relato se pueden establecer mediante una narrativa lineal, que se relaciona con la estructura narrativa clásica o una narrativa no lineal. Esta última, según la artista Carmen Gil, es la ruptura de las convenciones relacionadas con los conceptos de tiempo, espacio, principio y fin. Se da en diversos medios y diferentes formas y se ha desarrollado en la mano de las artes y de las letras para encontrar su reino en los nuevos medios electrónicos como un recurso que explora la multimedialidad y las redes de conexión en el ciberespacio. Carlos Scolari, en su libro Hipermediaciones, nos cuenta cómo Vannevar Bush, un ingeniero del MIT, en el artículo As We May Think, publicado en 1945, descarta las formas lineales o jerárquicas de organizar información y propone una forma más concordante con el pensamiento humano que funciona por asociación, inspirado en la máquina analógica del Memex en el cual había trabajado. El texto de Vannevar Bush inspiró a los pioneros del hipertexto, entre ellos Ted Nelson, quien fue el primero en utilizar el término hipertexto en 1965, al referirse a estructuras de mayor complejidad, no secuenciales, para organizar la información en el computador. Según Ted Nelson, con la memorización del computador, no es necesario imponer una secuencia al material, y una vez de memorizar simplemente los materiales en el orden de llegada y en el orden en que fueron anotados, será posible crear estructuras generales de mayor complejidad. Estas pueden tener, por ejemplo, ramificaciones hacia distintas direcciones. Podemos llamar hipertextos a esas estructuras complejas no secuenciales. Algunos conceptos asociados a hipertextos son
Vínculos, links o enlaces, que hace referencia a elementos que conforman una interfaz gráfica de usuario y pueden ser textos o imágenes que permiten enlazar a otros textos, no necesariamente del mismo formato. Puede vincular a imágenes, videos, textos, web, sonidos, plataformas. Hay vínculos internos, los cuales son los que permiten la navegación por las diferentes interfaces y contenidos que hacen parte del producto interactivo, o vínculos externos que nos conectan a otros productos interactivos o contenidos que se encuentran en plataformas externas. Los vínculos externos se conocen como hot links, ya que ellos pueden ser eliminados por los creadores y por lo tanto presentar un fallo en la navegación del producto interactivo que estamos diseñando. A la hora de diseñar un sitio web, resulta fundamental conocer la ruta de los archivos. Cada página web tiene una dirección exclusiva denominada URL. Sin embargo, cuando se crea un vínculo interno, no suele ser necesario especificar la URL completa del documento de destino. En este caso se especifica una ruta relativa desde el documento actual o desde la carpeta raíz del sitio. En cambio, cuando se va a trabajar con un vínculo externo, las rutas deben ser absolutas, que son las que proporcionan la URL completa del documento vinculado, incluyendo el protocolo de rutas relativas. En conclusión, entendemos por hipertexto una nueva forma de tratamiento de la narrativa interactiva que favorece el intercambio y el proceso de información de forma no lineal. Se genera a partir de la exploración y la itinerancia, la cual permite la construcción de una trayectoria personal a partir de múltiples opciones en un proceso descentralizado. La primera obra literaria electrónica, Afternoon Story, escrita en 1987 por el escritor estadounidense Michael Joyce, fue publicada por la compañía Eastgate Systems en 1990 y está considerada como la primera obra de narrativa hipertextual. La novela narra la historia de Pete, un hombre recientemente divorciado que ha visto un accidente de coche y que piensa que su hijo puede estar herido o muerto a causa del accidente. La historia se presenta dividida en fragmentos por los que el lector navega mediante cada una de las palabras del texto que son enlaces. De esta forma, la lectura del texto no es lineal, sino que a partir de un comienzo único, el lector debe navegar a través del texto, sin saber nunca si ha llegado al final, es decir, si ha leído todas las páginas. Según Nicolás Negroponte, en su libro Mundo Digital de 1995, la multimedialidad es uno de los elementos fundamentales de la vida digital. Para él, la digitalización ha favorecido la convergencia de todo tipo de información en un único medio, el medio digital. Imágenes, sonidos, palabras, todo puede ser reducido a una masa de ceros y uno. El término multimedia actualmente no es muy usado, principalmente porque se asocia a un tipo de producto interactivo que se popularizó entre los años 90 y a principios del 2000, que utilizaba videos, textos, imágenes en una interfaz gráfica de usuario y se distribuía en CD-ROOMs. Para Carlos Ascolari, la multimedialidad o la convergencia retórica dejan de ser algo más que una suma de medios en única pantalla. Los lenguajes comienzan a interactuar entre sí y emergen espacios híbridos que pueden dar origen a nuevas formas de comunicación. El investigador de la Universidad Javeriana de Bogotá, Alejandro Rodríguez, afirma en su sitio web El Relato Digital que muchos autores prefieren llamar hipermedias y no simplemente hipertextos a los sistemas hipertextuales que contengan información en multimedia. Y además deja claro dos cosas. La primera, que los sistemas multimedia no necesariamente son hipertextos. Y segunda, que los hipermedias sí son necesariamente hipertextos. Además, propone definir los modelos hipermedia con base a tres componentes. Primero, funcionan sobre hipertexto, o sea, una lectura no lineal del discurso. Segundo, integran multimedia, utilizan diferentes morfologías de la comunicación. Y tercero, requieren interactividad y capacidad del usuario para ejecutar el sistema a través de sus acciones. Además, según Isidro Moreno, entonces la hipermedia surge mediante la estructura interactiva
y cuya señal principal de identidad es la participación del receptor. Por lo tanto, establece 3 grados de participación. Primero, la selección es el grado de participación interactiva más básica. Se reduce exclusivamente a seleccionar o elegir el orden y o duración de las opciones que se ofrecen. Además, el usuario no tiene ningún otro tipo de participación. Segundo, participación transformativa. El usuario no solo selecciona, sino además que transforma los contenidos. Y cuarto, la participación constructiva, donde se le permite al usuario seleccionar, transformar e incluso construir nuevas propuestas que no había previsto el autor. Por lo tanto, con la aparición del medio digital y una cultura formal de las estructuras no lineales, se comienza a dar paso a la creación de productos interactivos que relatan un argumento, sea ficcional o no, y se vale el hipertexto, la multimedia y la participación del usuario.